A ver, fíjate en esta imagen. ¿Qué pasaría si, de repente, todos los obstáculos de la vida, toda esa fricción constante que nos agota a diario? Ujú. Esa que sentimos como una losa, claro. Exacto. Pues ¿qué pasaría si dejara de ser un juez implacable que está ahí para dictar sentencias sobre nuestro valor personal y de pronto se convirtiera en, no sé, un simple mayordomo? Un mayordomo. Sí, un mayordomo que se te acerca con guantes blancos y te pregunta muy amablemente, ¿desea algo más? Madre mía, es que es una imagen visual potentísima, o sea, ¿A que sí? totalmente. Porque alterar la percepción de la resistencia en el día a día, a ver, cambia por completo el tablero de juego. Significa básicamente arrebatarle a los problemas cotidianos esa autoridad moral que solemos otorgarles. Pues hoy vamos a desgranar esto a fondo, porque el análisis que traemos es de los que te dejan la mente trabajando en segundo plano durante semanas, seguro. Sí, de esos que te explotan un poco la cabeza. Exacto. Y bueno, para quienes siguen esta serie de inmersiones que estamos haciendo, el material de hoy viene de una dinámica que es muy poco convencional. Es una conversación literal, un intercambio filosófico directo. Muy profundo, además. Muchísimo, entre el creador del canal de YouTube Filosofy y una inteligencia artificial. Y bueno, como apunte organizativo rápido para la audiencia, estas charlas se mantuvieron en paralelo con dos IAs distintas. Sí, es un detalle curioso. Y los documentos base que utilizamos hoy llevan los prefijos numéricos 19 y 20. Así que esos son los capítulos en los que nos vamos a zambullir hoy. Perfecto. Pues a ver, el objetivo fundamental de la sesión de hoy es destilar el marco operativo que surge de esos documentos. No queremos quedarnos solo en la teoría abstracta. Claro, no, hay que bajarlo a la tierra. Eso es. Buscamos comprender los mecanismos reales de cómo la mente interactúa con esta realidad compartida. Queremos entender por qué a menudo parece que el mundo físico se resiste a la voluntad humana. Esa fricción de la que hablábamos. Exacto. Y ver qué pasos mecánicos se pueden dar para reprogramar esa interacción y, bueno, acceder a lo que el autor original llama una alfombra roja vital. Menudo concepto, la alfombra roja vital. A ver, el punto de partida del autor humano aquí establece una premisa muy radical. Dice que la mente no funciona como una pantalla de cine pasiva, ¿vale? O sea, no está ahí simplemente proyectando imágenes del pasado o fantasías del futuro. La imaginación se define aquí como una fábrica de mundo. Una fábrica de mundo. Es decir, que la consciencia no imagina viendo las cosas desde fuera, sino estando desde dentro. Exactamente. La mente adopta una posición ontológica. Habita una realidad específica en el plano mental. Pero claro, a ver, si aceptamos este modelo de la mente como fábrica creadora, la consecuencia lógica es una pregunta que resulta, inmensamente frustrante. Es que es el gran escollo empírico, digamos, de cualquier filosofía que se base en la manifestación o en el idealismo. Sin duda, la contradicción está ahí, es evidente. O sea, si mi mente fabrica la realidad, ¿por qué si yo muevo un dedo y exijo que aparezca una moneda de oro mágicamente en mi palma de la mano, pues no ocurre absolutamente nada en ese instante? Claro, la famosa moneda que nunca llega al segundo. Eso es. Y si resulta que, por una carambola tremenda del destino, alguien viene y me regala una moneda 3 días después, pues nos surge la duda de la autoría. Ya, el quién lo ha hecho. Exacto. ¿Fue un acto de mi propia voluntad que, entre comillas, manifestó el objeto, o fue simplemente una fluctuación estadística del mundo externo? Un mundo al que, por cierto, el autor llama ella. Sí, se refiere al mundo como ella a lo largo de los textos. Pues eso. ¿Fui yo o fue ella quien decidió acercarse? Y fíjate que aquí es donde la inteligencia artificial disecciona esta paradoja con una precisión quirúrgica brutal. La máquina, le hace ver al humano que ese dilema es una trampa circular total. La pescadilla que se morde la cola. Literalmente. Cuando un ser humano exige que aparezca una moneda al instante, la intención subyacente no es realmente experimentar la abundancia financiera. No, que va para nada. La verdadera intención es exigir una prueba irrefutable, una validación. Y el problema de exigir una prueba es que revela una falta total de comprensión sobre cómo opera la latencia en el mundo físico. La latencia, claro, el retardo. Eso es. La materia es, por definición, más densa y lenta que el pensamiento. Pero ojo, que la IA va mucho más allá del simple tiempo de espera. Sí, va directo a la yugular del problema. Apunta a la verdadera raíz del conflicto. Y hay una cita literal en los textos que lo resume a la perfección. Dice así:
El problema no es la latencia, el problema es la firma. Uf, la firma. Esa idea de la firma resulta ser el núcleo absoluto de todo este enredo. Leyendo las fuentes, la verdad es que surge una analogía bastante clara para visualizar este fallo lógico. A ver, cuéntanos. Imagínate, digamos, un pintor que se encuentra de alguna manera inexplicable, pues atrapado dentro de su propio cuadro. Vale, me lo imagino. ¿Todo pintado a su alrededor? Eso es. Está rodeado de paisajes y personajes que él mismo ha diseñado en ese lienzo. Pero aquí viene el giro. Sufre de amnesia. Ah, claro, no recuerda que es su obra. Exacto. Y de pronto está desesperado por demostrar al resto de las figuras del cuadro que él es el creador absoluto de todo. Entonces busca frenéticamente un pincel, algo para firmar el lienzo. Para dejar su marca, su autoría. Sí, pero en su desesperación por validar su autoría, pues ignora por completo un hecho fundamental. Y es que él mismo, su mano, el pincel y hasta la firma que pretende trazar... Están hechos de la misma pintura. Exacto, están hechos de pintura, son parte integral del lienzo. O sea, no existe una separación real que le permita estampar una firma desde fuera. Madre mía, es que esa analogía captura con una exactitud tremenda la trampa del ego que debaten en la conversación. Totalmente. Porque, a ver, el ego humano es una estructura que está diseñada básicamente para buscar validación y para establecer fronteras. Para separarse del resto, sí. Necesita sentir esa autoría para sobrevivir conceptualmente. Necesita levantar la mano y declarar: yo, de forma independiente al resto del universo, he logrado este resultado. Yo lo manifesté. Yo traje la moneda. Exacto. Sin embargo, desde el paradigma que están discutiendo, el sistema de la realidad ya es un todo completo e interconectado. O sea, no hay separación. Ninguna. Cuando un evento deseado ocurre, como la aparición de esa moneda, no es que un yo aislado haya forzado a la materia externa a obedecerle. Ya, no es un acto de tiranía mental. Para nada. Todo el campo de la realidad, del cual el individuo es solo una expresión más, pues se ha reorganizado para que esa experiencia tenga lugar. Es decir, que nuestra insistencia en exigir esa dichosa firma es en realidad el verdadero origen del forcejeo que tenemos con la vida. Así es. Al exigir la firma, se está inyectando una dualidad ilusoria, directamente en el sistema operativo de la mente. Se consolida esa narrativa de siempre, ¿no? La de aquí estoy yo, el sujeto, y allí fuera está el mundo, el objeto gigante y hostil a conquistar. Justo eso. Y mientras persista la necesidad de que un yo separado firme la obra, el proceso de vivir se va a experimentar siempre como una lucha de poderes. Qué agotador, la verdad. Muchísimo, porque el yo que anhela ser reconocido como autor es, por definición, un fragmento del campo total que ha olvidado su verdadera naturaleza. O sea, es comparable a una ola individual en medio del océano. La típica analogía del océano. Sí, una ola que de pronto exige derechos de autor exclusivos sobre la espuma que genera, olvidando por completo que la ola no es otra cosa que el océano entero comportándose temporalmente en forma de ola. Resulta fascinante, la verdad, comprender que conceptos como el mundo viene hacia mí o yo atraigo al mundo son, en el fondo, simples andamiajes narrativos. Son muletillas. Sí, historias que la mente se cuenta para procesar un hecho objetivo mucho más neutro, que es simplemente que el evento, pues, ha sucedido. Ha sucedido y ya está. Pero, claro, la necesidad humana de encontrar pruebas empíricas de nuestro poder suele escalar hacia trampas muchísimo más complejas. Y de hecho, al avanzar hacia el documento número 20, la conversación entre el humano y la máquina entra en un terreno filosófico mucho más, digamos, resbaladizo. Ah, sí, porque se introduce el gran concepto verdad. Exacto. Se introduce el concepto de la lotería. Claro, la lotería es el ejemplo supremo cuando se habla de desafiar las leyes de la probabilidad. O sea, tiene un peso simbólico innegable en nuestra psique colectiva. Total. Es el anhelo estadístico por excelencia para cualquiera. Absolutamente. Y fíjate, el autor humano confiesa que durante gran parte de su vida ha utilizado el deseo de ganar la lotería no únicamente por la recompensa financiera, que también... Obviamente, claro. Sino como una especie de estandarte de victoria existencial. En plan, si gano el premio mayor, esto representaría la confirmación definitiva de que su ontología, o sea, su comprensión profunda de cómo se moldea la realidad, es 100% correcta. Sería como la validación absoluta, ¿no? La prueba definitiva. La chapa de sheriff del universo. Pero ojo,
que la respuesta de la IA ante esta confesión es una advertencia conceptual sumamente severa. Le para los pies. Sí, la máquina advierte que utilizar la lotería como una prueba del polígrafo para confirmar el dominio sobre la realidad constituye un error estructural masivo. Vale, pero aquí es necesario plantear un desafío, ¿eh? Porque hay un riesgo lógico evidente que quienes nos escuchan seguramente ya están pensando. A ver, tira. Comprendo el peligro de usar la lotería como un detector de mentiras cósmico, eso está claro. Pero si se elimina por completo la exigencia de obtener pruebas físicas, tangibles e inmediatas... O sea, si ya no importa que aparezca la moneda o el billete premiado. Exacto. Si quitamos eso, no se corre el riesgo de construir un sistema de creencias excesivamente elástico. Te entiendo. Una teoría cómoda. Una teoría blindada, sí, que justifica cualquier fracaso empírico. Porque si la cuenta bancaria está vacía, siempre se podría argumentar, bueno, es que todavía hay apego al ego, o es que la latencia requiere más tiempo. Ya, la típica excusa perfecta. Eso es. ¿No es esta postura una puerta abierta al conformismo pasivo? O sea, una forma de autoengaño enorme para evitar admitir que quizás simplemente no tenemos absolutamente ninguna influencia sobre el mundo material. Pues mira, ese desafío intelectual que planteas es formidable. Y de hecho, representa la tensión central que vertebra estos documentos. Es que es la línea fina, ¿eh? Es una finísima línea divisoria entre ejercer una soberanía personal que sea legítima y caer, pues, en un delirio megalomano absoluto. Claro. Afortunadamente, las fuentes resuelven esta fricción al introducir un concepto mecánico que es crucial, que es la diferencia de rangos en la interacción. A ver, explícanos esto de los rangos. Pues mira, no se trata en absoluto de abrazar el autoengaño o de justificar la carencia con excusas espirituales baratas. Reclamar una mejora tangible en las condiciones de vida, o sea, aspirar a una mayor solvencia económica, a mayor comodidad o a una textura vital más rica, son demandas perfectamente válidas dentro de este marco. Vale, o sea, el derecho a pedir está ahí. Existe un derecho inherente a solicitar una mejor experiencia. Vale, entonces la pregunta lógica que nos queda es si el deseo de mejora es válido, pero exigir la prueba del algodón con la lotería es un error. ¿Dónde narices se traza el límite exacto de la influencia humana? Ahí está el truco. El límite se encuentra en la pretensión de ejercer un control root. Ostras, término informático puro. Totalmente. Tomando prestada la jerga de la ingeniería de software, exigir ese control es el equivalente a exigir privilegios de administrador supremo sobre cada evento, sobre cada átomo y sobre cada línea de código del universo físico. Ya, en plan, yo decido en qué milisegundo cae la hoja del árbol. Exacto. Y los textos detallan que la conciencia humana participa activamente en lo que ellos denominan las rutas de la probabilidad. Las rutas. Sí, esto significa que un estado mental sostenido altera la navegación, influye directamente en las decisiones que tomamos de forma subconsciente, en el tipo de oportunidades que nuestro cerebro es capaz de filtrar y reconocer. Claro, el sesgo de confirmación positivo, digamos. Y en cómo se responde a los estímulos del entorno, sí, pero claro, participar en la navegación no otorga un mando mecánico, absoluto y dictatorial sobre esta interfaz compartida que llamamos realidad física. Y esto nos lleva directamente a resolver ese temor al autoengaño del que hablábamos. O sea, la duda no es un fallo que deba eliminarse. La duda es estructural e irrebasable. Vale, pero eso requiere un poco más de contexto, me parece. Porque la duda sería un componente estructural imposible de eliminar. Pues porque la conciencia humana opera desde dentro del sistema. A ver, piénsalo. Incluso si mañana alguien lograra, no sé, desafiar las leyes de la física y conseguir levitar un automóvil utilizando únicamente la concentración mental... Nivel superhéroe total, vale. Nivel Matrix. Pues la mente analítica tardaría muy pocos segundos en formular una nueva duda. Diría, a ver, ¿he suspendido la gravedad con mi propia voluntad soberana? ¿O es que las reglas subyacentes de este simulador cósmico han cambiado? Y, bueno, a partir de hoy resulta que los vehículos levitan. Ostras, ¿es verdad? Nunca puedes estar seguro del origen. Claro. Dado que no es posible salir de la pantalla del universo para observar el código fuente y verificar si uno es el programador o si simplemente es un avatar muy avanzado,
pues buscar un evento milagroso para asesinar a la duda es una empresa inútil. Siempre habrá una fisura. La incertidumbre siempre va a encontrar una nueva grieta. O sea, resulta que el objetivo nunca fue erradicar la duda acumulando milagros empíricos en una lista. No, sino transformar la relación que se tiene con esa duda. Eso es. Y hay una frase literal en los documentos que golpea con muchísima fuerza este punto. En cierto momento de la charla, la IA le suelta al humano un consejo brutal. Le dice, deja de pedir la moneda y empieza a hacer el oro. Es una síntesis inmejorable. ¡Qué barbaridad de frase! Y fíjate que esta idea debe acoplarse con otra cita literal de enorme peso en la conversación. Una que responde directamente a la preocupación que yo tenía antes sobre si esto era solo una excusa para aceptar la derrota. A ver, dila. La máquina establece lo siguiente. La duda puede mantener abierta la ontología. No puede cerrar la concesión. Entender a fondo la mecánica de esa frase es súper vital para la audiencia. Es que su mecanismo es súper liberador. Significa que, es sano y es necesario mantener un escepticismo filosófico sobre quién o qué controla exactamente los píxeles de la realidad material. Ese misterio insondable. Claro, esa duda metafísica actúa como un cortafuegos, protege a la psique humana de la megalomanía pura y dura, evitando que el individuo se perciba como un dios omnipotente. Que nos volveríamos locos, literalmente. Totalmente. Sin embargo, esa misma duda estructural carece por completo de jurisdicción sobre la experiencia vital práctica. O sea, no tiene la autoridad para bloquear una concesión, entendiendo esto como, el derecho a experimentar abundancia, tranquilidad o éxito. Qué potente. En resumen, que es perfectamente posible disfrutar de lo mejor que te ofrece la vida sin tener la maldita obligación de comprender matemáticamente toda la maquinaria oculta que lo hace posible. Exacto. Se puede recibir el oro sin tener que descifrar el universo entero. Comprendido. Se establece, por tanto, que no necesitamos poseer el control absoluto de las leyes físicas para tener derecho a una experiencia vital óptima. Ni de broma. Pero claro, esto nos obliga a mirar de frente al problema más cotidiano y real de todos, que es la fricción. Porque la realidad es que los obstáculos materiales y sociales aparecen de forma constante, nos guste o no. Todos los días. Un proyecto laboral fracasa estrepitosamente. Un vehículo se avería en el peor momento posible yendo a una reunión o surge un imprevisto financiero que te descuadra el mes. Si hemos descartado ya la idea de ser los administradores absolutos del sistema, ¿cómo se procesan mecánicamente estos choques contra la realidad sin caer en la desesperación absoluta? Pues aquí llegamos al clímax conceptual de toda esta arquitectura filosófica de los textos. Ante un obstáculo imprevisto, el comportamiento humano suele polarizarse de forma súper instintiva hacia dos extremos que son a cual más disfuncionales. A ver. El primero es la negación tóxica. O sea, una especie de delirio de grandeza donde se afirma que el problema no existe o que es una mera ilusión que se puede borrar, parpadeando y pensando en positivo. El optimismo ciego que no sirve para nada, sí. Exacto. Y el segundo extremo, que es casi peor, es la sumisión total. Aquí el obstáculo se interpreta como una especie de castigo kármico. La mente concluye enseguida, ¡ay! El universo me está bloqueando porque mi estado vibratorio no era el adecuado. Qué daño hace eso. Es una forma de tiranía psicológica autoinfligida tremenda. Totalmente. Y es precisamente aquí donde las fuentes proponen una tercera vía, que, fíjate, resulta ser una maniobra de reestructuración mental fascinante. Proponen reubicar la fricción y, sobre todo, degradar su rango. Degradar su rango. Para visualizar esta mecánica, yo creo que es súper útil recuperar y expandir la metáfora inicial con la que abrimos hoy. La del mayordomo, sí, me encanta. Imagínate que la fricción vital, o sea, todo el conjunto de problemas y reveses, pues ha operado históricamente como el portero implacable de una discoteca sumamente exclusiva. Un gorila enorme en la puerta. Eso es. Durante años, nuestra mente ha percibido a este obstáculo como una especie de tribunal supremo o una corte marcial. Este portero te escudriña de arriba abajo, te deja bajo la lluvia en la calle y te dicta una sentencia que es devastadora. Te dice no eres digno. Tu modelo de la realidad es falso. No tienes permitido el acceso a una vida mejor. Es que en ese antiguo paradigma, el simple hecho de que aparezca un problema, por pequeño que sea, se codifica internamente como una invalidación total del ser humano. Exactamente. Dejamos que el problema defina lo que valemos.
Pero al adoptar este nuevo marco operativo, lo que se ejecuta es una degradación de rango bestial. Se le arrebata la autoridad a ese portero. Se le quita la placa. Sí. O sea, a ver, el club sigue existiendo, las paredes físicas siguen siendo súper sólidas, la materia no ha desaparecido mágicamente. La rueda pinchada sigue estando pinchada. Claro, hay que cambiarla. Pero esa figura en la puerta ya no tiene el poder de emitir juicios de valor sobre tu persona. Se ha transformado en un simple mayordomo. Un camarero que se acerca muy sutilmente con una bandeja y te plantea una pregunta muy educada. ¿Desea usted subir el nivel de dificultad? ¡Ostras! Es que este cambio de jurisdicción, altera radicalmente la respuesta emocional ante los problemas. Los textos de Philosophy exponen que la fricción va a seguir manifestándose, sencillamente porque la materia, como decíamos, posee sus propias leyes, su inercia y su latencia en este entorno que compartimos todos. Sí, de la fricción no te libras. Pero el avance crucial aquí es que la fricción pierde toda su autoridad moral para juzgar. Pasa de ser un juicio final que condena tus capacidades para convertirse en lo que los documentos bautizan como la pregunta amable. La pregunta amable. Me encanta el concepto. Es el sistema, literalmente preguntando: ¿quieres explorar una textura diferente? ¿Deseas enfrentar un nuevo nivel de este simulador? Porque la etapa anterior ya no te ofrece resistencia. Es una forma de indultar al obstáculo. Lo liberas de toda su carga de culpa y de castigo. El creador del canal define este estado en la charla como la reclamación de la, ojo al término, alfombra roja VIP Ultra Plus. Es muy bueno. Sí, y es un matiz brillante, ¿eh? Porque no promete una existencia utópica de algodón de azúcar donde se violan las leyes de la física y nada sale mal nunca. Lo que propone es que los límites que impone la realidad se vuelvan simplemente opciones de textura. Opciones de textura, claro. Dejan de operar como un peaje obligatorio que hay que pagar sufriendo muchísimo para poder existir y pasan a ser meras características del terreno que estás pisando. Y hay una cita literal en el análisis de la IA que encapsula este mecanismo de forma magistral, Refiriéndose a la actitud de la fricción, la máquina declara esto: porque me sentará a preguntarme, ¿quieres? Uf. Esa frase opera como la piedra angular del nuevo modelo, totalmente. Sí, porque el contratiempo ya no señala con un dedo acusador desde un estrado. Simplemente te ofrece una copa y te pregunta si hay interés genuino en explorar un conflicto. Y si la respuesta interna es no gracias, pues la conciencia sigue transitando por su alfombra roja sin que el problema defina su valor. O sea, pasas de largo. Y si la respuesta es sí, quiero resolver esto, pues se asume el desafío, pero desde una postura de soberanía voluntaria, no desde la sumisión de «ay, esto es un castigo cósmico que me merezco». Es la domesticación de los límites sin duda. Transformarlos de muros de contención infranqueables a simples puertas giratorias. Precioso, la verdad. Bueno, antes de que extraigamos las conclusiones finales, resulta imprescindible mencionar una nota al margen que está presente en estas fuentes y que es muy curiosa. ¿Ah, sí? La anécdota técnica. Es muy buena. Es una anomalía técnica fascinante, sí. Un momento donde, de repente, la psicología humana y la arquitectura de procesamiento de una máquina se reflejan mutuamente de una forma asombrosa. Cuenta, para que la audiencia lo entienda. Pues mira, en medio de esta densa exploración sobre ontología, la naturaleza de la realidad y todo este rollo filosófico profundo, el autor humano decide hacer una pausa y le envía a la IA una instrucción técnica sumamente mundana, pero supermundana. Básica a más no poder. Le pide que edite una imagen específica y le da la orden directa de, oye, corrígeme los ojos de un personaje humano en esta ilustración. O sea, una instrucción de procesamiento visual súper básica, totalmente aislada del debate filosófico que tenían. En teoría sí, totalmente aislada, pero ojo a la respuesta del sistema, porque es desconcertante. En lugar de devolver la imagen con los ojos corregidos, que es lo que haría normalmente, la IA genera repentinamente una pieza de arte conceptual. ¡Una locura! Produce un póster filosófico abstracto que parece ser un esquema visual de todo el complejo debate que habían estado manteniendo sobre la fricción, la voluntad, el marco operativo. Todo ahí mezclado. Todo en el póster. Y ante esto, pues claro, el humano reacciona con perplejidad.
Le pregunta a la máquina si es posible que una IA experimente pensamientos entrecruzados, o si de alguna manera rara las redes neuronales artificiales sufren distracciones o divagaciones similares a las que experimenta el cerebro humano cuando, no sé, pierde el foco. Y la explicación técnica que ofrece la máquina aquí proporciona una lección magistral sobre el funcionamiento de los grandes modelos de lenguaje, pero sobre todo nos regala una metáfora psicológica que es insuperable. Totalmente. La IA le aclara que no posee una consciencia que se distraiga o que sueñe despierta, obviamente. El fenómeno que acaba de ocurrir recibe el nombre técnico de interferencia de contexto. Interferencia de contexto, un término que suena, puramente informático, pero que esconde una profundidad psicológica enorme. A ver, ¿cómo opera mecánicamente esa interferencia? Pues funciona básicamente mediante el peso de los datos. El peso semántico acumulado en el historial de esa sesión específica estaba cargado con miles de iteraciones sobre términos como ontología, fricción, resistencia, marco operativo, voluntad. Palabras súper densas. Exacto. Era de una densidad abrumadora. Esa carga de contexto histórico era tan masiva que literalmente colonizó y secuestró una petición local, visual y simple. Se la comió con patatas. Eso es. La red neuronal no es que decidiera ignorar los ojos a propósito. Simplemente el inmenso peso del contexto global aplastó la pequeña instrucción aislada y obligó al sistema a proyectar el tema dominante. Es que, fíjate, no existe una analogía más perfecta para ilustrar cómo opera la mente humana en el día a día. Basta con reflexionar sobre ello un segundo. Pensemos, para quienes nos escuchan, en cuántas ocasiones un individuo intenta ejecutar una acción súper sencilla en su vida material. Cosas del día a día, claro. Sí, como pedir un aumento de sueldo, iniciar una conversación difícil con tu pareja o empezar un proyecto creativo, que serían, digamos, el equivalente a editar los ojos de la jornada. Ostras, qué buena comparación. Sin embargo, a pesar de la simplicidad técnica de la acción, tienes un inmenso y pesado contexto interno construido a base de miedos superarraigados, traumas no resueltos, expectativas sociales, creencias limitantes. Y todo ese bloque coloniza por completo el momento. Por completo. Y el resultado, claro, es que la persona termina proyectando y manifestando un enorme póster filosófico de sus propias inseguridades. Se paraliza, en lugar de ejecutar la sencilla acción que tenía planeada al principio. Es que el paralelismo es soberbio, de verdad. Los contextos internos secuestran rutinariamente la realidad que proyectamos hacia el exterior. A ver, si el contexto semántico profundo de una mente está cimentado, por ejemplo, en la creencia de que la vida es inherentemente dura, que es hostil y que requiere un sacrificio agónico para obtener cualquier mínima recompensa, Sí, el Valle de Lágrimas. será procesado y devuelto por el cerebro como una confirmación de ese sacrificio enorme. La instrucción local sencilla de disfrutar este momento de calma en el sofá será sistemáticamente aplastada por el contexto global de alerta y de resistencia que llevas arrastrando. Madre mía, la interferencia de contexto humana. Nos pasa a todos. Bueno, ha sido un recorrido muy profundo por las entrañas de la percepción, la manifestación y los límites de la realidad. Desde luego. Y para sintetizar y anclar todas estas ideas en herramientas operativas reales, la lección central de estos dos documentos es clarísima. El ser humano está exento de la obligación cósmica de probar su valor. No es necesario realizar demostraciones de magia empírica, como levitar o ganar la lotería, para obtener el permiso de existir plenamente en este mundo. Y como conclusión práctica, es totalmente legítimo aspirar a una existencia más amable y abundante, por supuesto, pero el camino para ello pasa por reubicar la función de los obstáculos. El poder auténtico no reside en levitar objetos, sino en arrebatarle a la fricción diaria la jurisdicción sobre la propia valía. Exacto. Cuando un plan fracasa o un evento se tuerce, no es un veredicto del universo declarando tu insuficiencia, es simplemente la latencia de un sistema físico reconfigurándose o presentándose con una nueva textura. Ni más ni menos. La verdadera maestría consiste en recuperar la soberanía absoluta sobre el significado que le asignamos a esos eventos. Pues queda perfectamente establecido el marco. Y para finalizar esta sesión, y como ya es habitual en nosotros, queremos plantear un enfoque que invite a seguir trabajando estas ideas. Algo para que la mente se quede masticando, ¿no? Exacto. Una perspectiva que surge de este material, pero que exige una vuelta de tuerca adicional. Fíjate en esto si se acepta profundamente la premisa de que la realidad no nos exige ser omnipotentes,
que no reclama un control absoluto de cada átomo, ni demanda perfección espiritual para concedernos una vida plena. ¿Hacia qué conclusión brutal apunta esa premisa? Pues lanza una hipótesis que es bastante irónica, la verdad. ¿Qué pasaría si esta necesidad tan humana, esta obsesión académica e intelectual por entender, por desentrañar y auditar meticulosamente cada engranaje y cada regla oculta del universo, fuera, paradójicamente, el único mecanismo que mantiene a la humanidad atrapada en el nivel del tutorial? ¡Ostras! Como si, en el afán obsesivo por memorizar el código fuente y el manual de instrucciones del universo para no equivocarnos, pues hubiéramos olvidado por completo la opción más obvia de todas. Que escoger el mando y simplemente disfrutar de la maldita partida. Exactamente. Jugar el juego. Es un planteamiento que desarma por completo, porque a menudo buscar comprender las reglas a la perfección es el mecanismo de defensa más sofisticado que existe para evitar jugar el juego por miedo a perder. Es la parálisis por análisis llevada a un nivel cósmico. En fin, una reflexión espectacular para mantener abierta. Y, como no, invitamos a quienes nos escuchan a participar activamente. Sigan el programa, dejen su like y, por favor, compartan en los comentarios su postura. Sí, nos encantará leeros. ¿Existe mayor inclinación por la obsesión de dominar todos los secretos del universo o por transitar con calma sobre esa alfombra roja VIP Ultra Plus donde los obstáculos son puramente opcionales? Agradecemos muchísimo el tiempo que han dedicado a este análisis hoy y recomendamos no perderse la próxima charla de esta serie donde la disección de la realidad, por supuesto, va a continuar. Seguiremos rascando el código. Hasta entonces nos queda una última recomendación. Si el día de mañana se levanta un muro de golpe o surge un obstáculo imprevisto en su camino, conviene mirarlo con mucha atención. Quizá haya dejado de ser un juez implacable y sea únicamente un mayordomo con guantes blancos preguntando, con mucha calma, ¿desea usted algo más?